Pues estamos con Fernanda Quesada nuevamente y vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que es la indignación. Yo estoy súper intrigado, la voy a poder entrevistar y estamos pensando cómo llamarle a esta entrevista. Se nos ocurrió una invitación a la indignación y bueno, pues Fer, ¿cómo estás con esta entrevista? Gracias por el tiempo. Gracias, vale. Un gusto estar aquí. bueno, bueno, pues quiero que empecemos con esto porque yo no tengo claridad de la aproximación sobre la indignación que nos vayas a compartir, Fer, pero sí he escuchado, al menos en el ámbito del cambio social, como desde ese mundo, que la indignación puede ser un motor muy importante y también que es un momento propicio para la indignación, ¿no? Por lo que está pasando en muchos ámbitos, ¿no? En muchos temas de inequidad, en temas de muchas cosas. Entonces, primero dinos cómo es tu aproximación a la indignación, ¿qué es? Ok, bueno, pues hay múltiples definiciones de lo que es indignación. Regularmente se entiende como una forma de enojo que tiene que ver con violaciones a estatutos morales o ante injusticias. ¿No? Esa es como la definición más básica, pero también dependiendo de los autores se puede ir complejizando. Y bueno, a mí me interesa este tema porque creo que en esto que vamos a ir desarrollando, mucho se ha dicho en otros espacios, como que la indignación no es buena, ¿no? Que la indignación nos hace daño, que nos desconecta, ¿no? Y que es más de lo mismo, ¿no? Y cómo vamos a tener paz con indignación, como todo este discurso. Y entonces yo digo, ¿no? O sea, puede que no sea, o sea, no lo es todo de las luchas, pero es un componente importante. Entonces, Ok. Bien, me gustaría tomar esta parte donde de repente se dice que la indignación no es buena, ¿no? Porque, por ejemplo, yo desde mi aproximación a las emociones pienso en el tema del odio o el resentimiento, que es lo que yo siento que anda más cercano a la indignación, no sé si sea cierto, pero por ejemplo el problema del odio o el resentimiento es cuando se enquistan, cuando la persona vive con la experiencia de enojo enquistado, odio o resentimiento, entonces eso puede amargar su vida, ¿no? Porque disminuye su capacidad de ver oportunidades, disminuye su capacidad de ver recursos, disminuye su capacidad de incluso de acceder como a, no sé, como a partes más críticas y creativas de su pensamiento. Entonces, bueno, eso es lo que yo aproximaría a indignación, pero quiero saber si sí es cierto que son de la misma familia o en qué se parecen o en qué se diferencia el resentimiento, el odio de la indignación, porque creo que se pueden confundir. Bueno, para empezar, como el odio tiene que ver con sentimientos de aversión muy fuertes hacia alguien y que requiere como un castigo, ¿no? El resentimiento ya es como andar guardando pues la ofensa durante muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que aquí depende de lo que entendamos por indignación. Por ejemplo, en un inicio era Daniel Bateson. Él decía que no es un tipo diferente de enojo, que es el mismo enojo, porque lo que nos duele no es la violación a las normas per se, sino como que eso afecte a algo, a un interés personal. Entonces que sigue siendo la misma línea del enojo. Él decía eso, otros dicen como no, sí tiene características muy puntuales, que es yo veo una injusticia y me enojo, ¿no? Y que no necesariamente es algo que se prolongue en el tiempo, sino es como este estímulo emocional de esto me indica que aquí hay algo que no está padre. Ahora, donde sí lo puede vincularse es que alguna vez leí que entre las múltiples versiones de qué es la indignación hubo una investigación donde decía la indignación no solo es enojo, sino que incluye asco. Entonces ahí es donde las cosas se complican, porque si incluye el asco y el asco hacia otros seres humanos, pues eso sí nos pone en un terreno peligroso. O sea, los grandes, bueno, y pequeños, ¿no? O sea, como los genocidios que hemos vivido como humanidad tienen que ver con el asco como un motor de, mira, compara este ser humano con una cucaracha, con alguien que no tiene capacidad de sentir, ni de pensar, ni de nada. Entonces, cuando la indignación moral incluye el asco, y yo cuando lo leí me puse a sentirlo, ¿no? Decir como, esto sí es asco, sí en algún punto
o en algunos momentos sí lo incluye. Y ahí es donde ya nos puede llevar hacia un camino de desconexión, de odio, de resentimiento. Uh-huh. Me interesa mucho esto que dices del asco, porque también desde esta aproximación, que es la de Ekman, es la con la que estoy más familiarizado, el asco implica esta como respuesta de rechazo a algo que puede dañar a tu sistema, ¿no? Sentimos asco cuando vemos basura podrida o etcétera, pero también hay un asco social, que es del que hablas, que es el asco hacia las personas, cuando tienen conductas que nos parecen dañinas. Uh-huh. Y me gustaría entonces seguir como precisando. Es diferente, hay algunos autores entonces que dicen que sí es parecido al odio. Uh-huh. Hay quienes... Esta diferencia me llamó la atención, que la indignación está relacionada no con la violación de la norma, sino con que te hace daño, ¿no? Pero esta definición de indignación es la que la acerca, me parece, al odio y al resentimiento. Ajá, ¿no? La que nos puede llevar hacia allá. Nos puede llevar hacia allá, ok. Entonces, yo internamente, ¿cómo la podría distinguir? ¿Cómo podría decir, esto es indignación y este es un componente que puedo usar, no sé si decirlo de manera saludable, o es un componente que yo puedo usar para motivar mi lucha de cambio social? ¿Cómo se siente o cómo se vive? ¿O será que no se te queda pegada? A lo mejor la diferencia es que no se queda pegada a lo largo del tiempo, no sé. Pues ahí Joan Halifax escribió un libro bien bonito, ¿no? Que se llama Standing at the Edge o algo así, ¿no? Donde habla de ciertos estados que atraviesa como un filito, ¿no? Como un límite muy... O sea, que ya lo pasas y ya te hace daño, pero en uno es constructivo. Y habla de la indignación. Entonces ella dice, hay una indignación moral que preserva la humanidad. O sea, que yo lo tomo como un detonante, pero aún así puedo ver la humanidad en las personas. Y otro, que ahí esto es lo que creo que puede responder a tu pregunta, donde implica mucha satisfacción del ego, donde es muy reactiva, es crónica, ¿no? Y no es regulada. Wow. Entonces, cuando yo experimento mi indignación y eso me ayuda a llevar mi atención hacia una violación a derechos humanos o al bienestar y la dignidad de las personas, está bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, no está bien, o sea, no es útil, pues. Es útil. Uh-huh. Pero cuando esta se vuelve crónica, y además yo creo que sí nos podemos familiarizar con de yo sé lo que es bueno, uh-huh, ¿no? Con esta superioridad moral, ahí es donde ya nos puede encaminar hacia pues el resentimiento. Eso está muy interesante. Hay una cosa que dices, todavía puedo ver la humanidad de las personas, dijiste. Uh-huh. O sea, cuando tú tienes esta experiencia, ya ahorita ni le quiero poner nombre, pero tienes esta experiencia de activación que te mueve a cambiar algo, pero puedes ver aún la humanidad de las personas, uh-huh, ahí es donde es útil esta experiencia. Uh-huh. Me imagino que justo el riesgo es caer en el asco social, uh-huh, o todas estas funciones que dijiste, que me encantaría ir como viendo una por una, porque las he visto en mí y también los he visto en muchos de mis conocidos, este tema de sentir que tú tienes la razón y que los demás están equivocados, ¿no? En ocasiones así se vive este sentimiento, ¿no? Y ahí es donde ya no te abres a otros puntos de vista, se generan polarizaciones durísimas, ¿no? Pero también dijiste otra que es, bueno, sirve mucho al ego, es desregulada, uh-huh, o sea, es extrema. Es crónica, uh-huh, viene una y otra vez. ¿Y qué otra dijiste? Sirve mucho al ego, es crónica, no es regulada, y había una cuarta. Sí. Pero bueno, cuando tú dices esto, a mí me ayuda mucho porque me puede ayudar a reconocer si esta emoción me está ayudando a generar el cambio social, teniendo aún con esta indignación conciencia de la humanidad de las personas. Te quiero contar un caso que me preocupó. Vi una publicación de Facebook de una persona que posteó una noticia de una niña que la noticia es: niña termina con el maltrato intrafamiliar, y es una noticia de una niña que tomó un hacha y la clavó en la cabeza de su papá y lo mató. Y entonces la noticia, más bien el post decía: a favor de que más niñas terminen con el maltrato intrafamiliar, y luego posteé otra vez: y esta persona es mi heroína porque tal y cual. Entonces
ahí me llama la atención que la vivencia de esta persona que lo postea de esa manera, yo no siento que sea una indignación que te oriente al cambio social. Creo que más bien, no quiero hacer un diagnóstico para nada de la persona, sino más bien hablar de la emoción, ¿no? Como ella que está viviendo. No sé si está viviendo una indignación que sea constructiva, o más bien está viendo como algo ya demasiado grande de malestar y de respuesta de odio. ¿Tú crees que esa respuesta cabría en una indignación constructiva o no? ¿O qué la diferenciaría? Híjole, como esos son los ejemplos que, ¿no? Que da tan cosa fuertes, como... ¿no? Sí, Tan sí, polémicos. sí. Y voy a hablar desde donde me puedo situar, ¿no? Que Bien. es desde alguien que no está viviendo una situación de violencia familiar, ¿no? Uh-huh. Y que ya no está en una infancia, entonces no estoy en ese punto de vulnerabilidad. Gracias por eso. Y desde ahí lo que yo podría ver es que de entrada como celebrar la muerte trágica de una persona a mí me generaría sospecha, como de, pues, no sé. ¿Por qué? Porque creo que cuando nos vamos historizando como seres humanos, o sea, reconociendo que todo lo que vivimos, compartimos, pensamos, sentimos, no depende de nuestra historia de vida, sino de un proceso que nos ha construido y socializado, entonces podemos ver como el que hayan matado a un hombre, este hombre no es como el responsable de toda la violencia, es como toda una estructura. Entonces, ok, este era un síntoma. Y la niña tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para salir de ella, ¿no? Entonces, lo que yo no celebraría es como porque a mí no me hace sentido es que si esta persona muere, el problema sigue. ¿No? Claro. Y entonces yo lo vería una por ahí y también como ahorita me llega bien la asociación, pero algo que decía Miki Kashtan, es que frecuentemente cuando trabajamos estos temas referente a la indignación y hay una diferencia en poder, hay un fenómeno que ocurre y es que la persona con menos poder hace algo, ¿no? Pero lo hace de una forma que por las heridas, que por toda la historia ya no es tan amable, pongámoslo, ¿no? Entonces grita, se expresa, rompe, qué sé yo. Y entonces la persona con más poder puede defender diciendo como, ay, pues es que mira cómo te pones. Claro. Y entonces la atención de nuevo va a la persona que tiene mayor poder, ¿no? Entonces también con esta invitación diría, a ver, como qué nos está diciendo esta trágica vivencia, ¿no? Que hay un problema de fondo mucho más estructural que este caso en particular, ¿no? Y que en esa problemática participamos todas y todos de diferentes formas, colaboramos. Entonces yo me iría más por allá. No sé si... Sí. A ver, me das mucho de reflexión porque, o sea, tratando de mantenerme en esta experiencia de indignación, creo que una visión hacia ese evento que mantenga conciencia de la humanidad de las personas iría a preguntarse con indignación qué fregadas condiciones estamos construyendo todos que están llevando a eso. Sí. Y entonces, como que a lo mejor la indignación te da esta energía de decir, hay que hacer un cambio, fíjate, esto se me enchina la piel, como hay que hacer algo muy grande, un cambio muy sistémico para poder evitar que esto vuelva a ocurrir. Sí. En lugar de celebrar este evento que es trágico y exacto. Que es un síntoma. Así, ¿no? Es. Wow. Uh-huh. Pero a mí me está dando mucha claridad este punto. Mantener conciencia de la humanidad de las personas. O sea, si tú puedes tener esta vivencia de mucha energía, como de, ¿no? Como no sé ni cómo llamar, una rabia consciente, ¿no? No sé. Y decir, hay algo que estamos construyendo que está muy mal y hay que cambiarlo, pero mantiene conciencia, ¿no? Mantiene cierta claridad. No es, ese es el enemigo y hay que acabarlo y ahora los segregamos y los castigamos, porque ahí ya se volvió otra cosa, ahí ya es... ¿no? Sí, que la realidad tampoco es tan simple, donde unos son buenos y unos son malos. Así es. ¿No? También como evitar esa complejidad de, híjole, pues es que es mucho más diverso que eso. Sí. Y en este tema el asco juega un papel fundamental. Por eso si yo pudiera hacer una recomendación, sería chequemos el asco. Okay. ¿No? Porque el asco es lo que nos lleva a deshumanizar. Para que yo pueda mantenerme
viendo la humanidad de las personas, o sea, algo fundamental es que no experimente asco hacia ellas. Y de hecho me acordé, hay como un estudio interesante donde propone, este es de Jonathan Haidt, ¿no? Él dice que el asco es una emoción que cierra la percepción, ¿no? Y él propone a la ternura como una que lo abre. Dice que es el opuesto perfecto, porque mientras el asco nos lleva a querer salir y no tocar, ¿no? La ternura nos invita a jugar, a compartir. Entonces, pues ir entrenando ese músculo de cómo podemos empezar a experimentar ternura o cómo podemos mirar a las personas de forma que la ternura vaya surgiendo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empecé a notar esto, algo que hacía era imaginar a esa persona como bebé, porque eso es como algo que ayuda mucho a vincular con la ternura. Claro. Y al principio sí era un reto, ¿no? Donde era así como de, ay, persona asquerosa. Y luego así como, ay, bebé asqueroso, ¿no? O sea, pero también como entrenarnos en esa habilidad. Claro. De para que cuando estemos frente a una tragedia como esta, tengamos más recursos para poder anclarnos en la humanidad misma. Sí, y algo que quisiera también como retomar ahorita, basado en esta invitación a la indignación, es... Yo creo que evitamos mucho tocar ese polo emocional porque está moralizado. El enojo es malo, la indignación es mala, ¿no? Tú lo comentabas hace rato. Pero creo que sería también interesante tocar el tema de... tal vez es momento, en este momento histórico hay que invitar a una indignación que cuide esta conciencia de la humanidad, ¿no? Creo que es un buen tema disminuir esa moralización, porque también creo que moralizar la indignación es una manera de mantener el control social, ¿no? Como toda esta ola de felicismo, ¿no? Entonces vamos a ser felices y la felicidad te va a dar, y es como una invitación a mantenerte dentro de este camino alienado y prediseñado de vamos a trabajar y vamos a ser felices y vamos a tener resiliencia, vamos a usar mindfulness para trabajar mejor, y es como, no, también es un momento de una indignación, quitarle la moralización de que es mala, pero verla como un camino para cambiar las condiciones que están generando daño y falta de oportunidades y de igualdad, etcétera, ¿no? Porque tampoco podemos obviar que es parte de nuestro repertorio evolutivo. O sea, si es una familiar, ¿no? Así, sobrinita de la familia del enojo, o qué sé yo, pues el enojo es parte de nuestro organismo, de nuestra herencia evolutiva, tiene un propósito muy específico, que es ayudar a ponernos límites. Y también, pues si lo vemos como atravesado por el género, ¿no? Y también habrá muchas otras categorías, pero es la que a mí me sale, pues muchas mujeres hemos recibido la invitación muy consciente de no te enojes, claro, ¿no? Como así te ves fea, así no te van a querer. Entonces también eso es un reapropiarse de algo, como de la propia humanidad que experimenta, ¿no? Y no sé, pues tú cómo lo puedas vivir desde ahí, pero yo creo que mucho también se les invita a los hombres a vivir todas sus emociones a partir del enojo, sí, ¿no? Entonces también ahí hay una chamba de como verle otra mirada que humanice. Entonces, por donde le veamos, hay trabajo para recuperar, para reapropiarnos, para fortalecernos y también para conectar. Claro. Sí, por ejemplo, yo he vivido también como esta invitación a mantener contenida mi rabia o mi enojo, porque yo era muy violento de niño y adolescente. Entonces era como una energía que no se podía contener, que era demasiado explosiva, que generaba mucho dolor. Y entonces atravesé por un periodo de muchísima represión interna, ¿no? Como esto no se muestra, esto no se dice. Y hasta muy recientemente empiezo como a conectar con esta otra energía de hay una manera saludable y constructiva en la que se puede poner esta energía en el mundo. Pero sí, al menos en mi caso particular, primero fue siendo presa de ¿no? Y a destruir, y luego fue reprimiendo, ¿no? Como entre un polo y el otro, y ambos son muy dolorosos, ¿no? Porque en uno aunque sientes que eres libre, cuando tú lo expresas muchísimo, en realidad estás siendo presa del impulso. Y en el otro, en el de reprimirte, es terrible, porque hay partes que incluso tienes que empezar a editar de tu persona, ¿no? Como yo no vivo esto, yo no soy así.
Y a lo mejor, pero vamos a terminar la idea, como a lo mejor conectar con esta posibilidad de una indignación que nos motive, a lo mejor es algo que nos puede ayudar a reconectar con más áreas de nosotros que hemos ido editando, ¿no? Y validarlo, ¿no? Como si esta indignación que por definición viene de una injusticia, ¿no? Y yo la siento, y entonces por el momento me estoy habitando en el enojo, entonces yo también invitaría como pues confiemos en nuestros procesos. Hay uno de los compromisos de la no violencia de Miki que a mí me encanta, que al final es como si me estoy presionando como por hacer algo que ahora no puedo, así como quiero confiar que mis límites actuales le van a ayudar a mi organismo a después desarrollar, como ampliarlos. Wow. Entonces yo creo que sí, estamos sintiendo indignación porque pues, tenemos 1000 razones para sentir indignación, ¿no? 1000 de las violencias que vivimos actualmente. Si experimentamos indignación y ahorita solo experimentamos indignación, tal vez también podremos relajarnos ahí, como confiando en que nuestro organismo tiene límites que posteriormente, si suelto la resistencia, ¿no? Como que puedan irse ampliando. Y entonces sí, como pues relajarnos, ¿no? La indignación no es este monstruo que nos contaron. Así es. ¿No? Estos estallidos pues ya tienen que ver más con el ejercicio de la violencia, pero la indignación no es el problema. Sí, algo que a mí me está ahorita como generando mucha curiosidad es, como lo pones ahora, esta capacidad de relajarnos o de habitar esta experiencia de la indignación, creo que sí requiere no sé si llamarlo entrenamiento, no me gusta mucho la palabra, pero requiere un familiarizarnos con ello, ¿no? Y creo que una buena manera que tú también lo propones, una buena manera de poder vivir la indignación y mantener algo de conciencia es también ejercitar la ternura, ejercitar la compasión. Hay una propuesta que tú bien conoces de las prácticas contemplativas antiguas, de la compasión airada, y hay muchos relatos y hay muchas figuras arquetípicas de estas figuras arquetípicas de los budas, que son seres los bodhisattvas que vienen a aliviar el sufrimiento, pero tú ves algunos bodhisattvas con una espada y los ves algunos de hecho hay una historia muy, muy linda del bodhisattva Mahakala, que es uno de estos seres que se comprometen a aliviar el sufrimiento de todos los seres, y tú cuando ves a Mahakala tiene unos dientes gigantes y es una figura de color negro grande que le sale fuego por atrás y entonces cuando tú ves la representación, si no conoces esto que les quiero compartir, pues dices, ¿cómo va a ser un ser compasivo, ¿no? Y cuando tú lees la sadhana o esta oración a Mahakala, pues en realidad es que es un bodhisattva que se pone un traje que es un traje de mucha fuerza y que lo usa para enfrentar las aflicciones y a las causas de las aflicciones del mundo. Entonces es muy interesante porque de repente me viene como una vinculación entre la indignación y esta presentación de esta motivación de aliviar el sufrimiento, que no es linda y tierna y suavecita, sino es tú lo ves y es bestial, con los ojos y músculos y fuego detrás, pero la motivación de fondo es compasiva, es aliviar las causas del malestar. Entonces como que me está viniendo esa relación. ¿Cómo te suena es como ese vínculo? Sí, me suena que puede ir por ahí, ¿no? Y ahorita como yo lo pensé fue también que cuando nos permitimos tener ¿cómo le llaman? Como disfraz. Un disfraz. Este disfraz, habrá muchas personas que digan como, ay, yo no quiero esa imagen, ¿no? Y me han pasado muchas personas que es como, ay, Fer, no sé qué te pasó. Sí, como antes eras toda suavecita y tiernita, ¿no? Y también creo que, o sea, son fases, o sea, no es que ahora seamos la indignación con pies, ¿no? Claro. Sino que pues, vamos experimentando muchas cosas todo el tiempo. Pero bueno, como el reconocer que eso también a veces trae o conlleva un riesgo, y es que personas puedan alejarse, ¿no? Claro. Porque además pues hay toda una industria y como muy consciente que se dedica, y esto que decías de vamos a ser felices, las emociones positivas son lo mejor, ¿no? Y pues
pues sí están padres, pero también hay del otro. Y yo leí hace muy poco una frase así como grafiteada era una foto de un graffiti en Facebook, ¿no? Pero decía como el no tener rabia es privilegio. ¡Wow! Y a mí me impactó mucho porque dije, también habría que poner eso en la mesa. Claro. O sea, ¿desde dónde yo estoy invitando al no tener indignación? Porque le podemos decir lo mismo a alguien a quien le han desaparecido sus 2 hijos, ¿no? Le podemos decir lo mismo a alguien a quien, como a las familiares de estas personas en la noticia, ¿no? Que comentabas, o sea, como también ubicarnos en dónde estamos parados, qué condiciones tenemos y qué estamos imponiendo desde ahí, ¿no? Claro. Porque eso puede ser bien peligroso. Claro, es un mecanismo más de alienación, ¿no? O sea, no sientas rabia y desde una posición de... Es malo. Exacto, no. Exacto. Y desde una posición de mayor seguridad, donde no te ha pasado algo así, es fácil decirlo, sí. ¿No? Y hay otra cosa que dijiste ahorita que me parece muy importante, porque a mí me costó trabajo comprenderla. Ahorita que la dijiste ya la entendí, pero es esta parte donde cuando una persona tiene una posición de menor poder y alguien más está ejerciendo poder sobre ella, pues esta persona va a reaccionar como una manera de equilibrar o como una manera de zafarse de este ejercicio del poder sobre ella. Y pareciera que es un abrupto, ¿no? Como, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué grita? Cálmate. Y es como, claro, tú me invitas a que me calme porque tienes una posición donde no has sentido toda esta disparidad y desprecio y opresión, ¿no? Y creo que este brinco de esta empatía radical como de yo decirle al otro no te indignes, creo que hay que tenerlo con mucho cuidado, como quiero hacer ese acento, porque estas cosas que parecerían abruptos, que decimos, yo no lo haría, ¿no? Ajá. Que se pongan a trabajar, que se dejen de quejar, es como, bueno, pero tú desde qué palco lo estás diciendo, ¿no? Sí, creo que es un tema que no es nada fácil, cómo generar esa empatía radical con el otro que tiene menor posición de poder. Sí. Sí, como lo platicábamos la vez pasada, pero yo ahí siempre recomiendo si estoy en una situación donde yo tengo mayor privilegio, la otra persona se molesta, se indigna, lo mínimo que puedo hacer es guardar silencio, ¿no? Y escuchar, porque es una realidad que no comprendo. O sea, como siempre tener ese beneficio de la duda, de, a ver, no sé, como está enojada, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué está pasando? ¿No? Sí, puede ser bien peligroso, bien peligroso. Sí, descalificar al otro de entrada, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en las personas que nos están acompañando ahorita, si tú, bueno, que están viendo el video, pues sí. No hay nadie atrás. Si tú de pronto te toparas con una persona que está indignada, pero que al mismo tiempo está en un punto donde hay ofuscación, como que es demasiado, o sea, hay demasiado odio, demasiado resentimiento, ¿no? Como está más tocando esa línea, está como... ¿Qué podría ayudarnos a ir a un punto de indignación que me haga trabajar por algo, no sé, como hacer una propuesta de cambio y usar esa energía para que no se me quede enquistada, porque a lo mejor la estoy conteniendo, o para no ser solo presa de esta emoción tan fuerte y a veces podemos hacer cosas muy dolorosas que nos lastimemos más, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso cuando hay demasiado dolor? ¿Qué idea tienes o qué experiencias has tenido con personas que han tocado esa indignación y que la han usado para moverse hacia adelante? Ay, pues es que acabas de nombrar como si yo pudiera tener un superpoder, sería ese, ¿no? Como el poder tocar esa indignación y también ayudar a transitar hacia un punto más suave, ¿no? Que no se enquiste. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Me vienen a la mente varias cosas dependiendo del nivel de qué tanto nos queremos involucrar, pero lo primero que viene es, si yo veo a una persona súper indignada y quiero que no se le encarne, algo que puedo hacer es acompañarle en su búsqueda de justicia. Ok. ¿No?
si lo comprendemos desde ahí es, ok, ella vivió o él vivió una violación hacia su dignidad. Entonces una forma sería acompañarla en su búsqueda de justicia. Como sea, o sea, acompañarla literal y que ir al Ministerio Público, ¿no? Okay. O acompañarla en el, a ver, te escucho, como un acompañamiento emocional, ¿no? Acompañarla en buscar qué necesita para que ese daño sea resarcido, ¿no? Entonces yo lo podría ver por ahí y también de alguna forma invitarle a ir contemplando esto que ya hemos platicado, ¿no? O sea, como sin que sea ninguna presión o exigencia, sino a su momento, y creo que se va sintiendo el contemplar a la otra persona tal vez con ternura o empatizar con ella de alguna forma sin que sea como mírale, humanízale, pues, ¿no? Sino, escuchando mucho el proceso. Ok. Sí, la manera en que yo lo escucho es como aliarte con la intención positiva de la indignación. Como cómo puedo ayudarte, acompañarte en esa dirección. Qué interesante. Sí, y otra línea que me gustaría explorar, a lo mejor me encantaría saber si tienes algo más que sea como relevante para que lo vean, pero me gustaría explorar como esta, ya no la relación y diferencias de indignación con enojo y con odio, sino con la compasión. O sea, cómo se hablan estas dos aproximaciones. La idea de compasión que yo conozco está basada en esto, de la conciencia del malestar y el deseo de aliviar sus causas. ¿Cómo se hablan la indignación y la compasión? Hay un estudio en NERD. Sí, en estado nerd. Sí. Hay un estudio en el que participa Tania Singer, Mathieu Ricard, ¿no? Yo lo leí como por de 2013 o algo así, creo que es de 2013. A mí me encantó porque habla de esto. Y ahí va, ¿no? Buscan y convocan a un montón de practicantes de compasión de largo plazo, ¿no? Entre ellos Mathieu Ricard. Y entonces en el laboratorio ponen condiciones donde hay un juego, donde está participante A y B, juegan con fichas, y el participante C está observando la interacción y tiene algún poder, ¿no? Sobre fichas. Entonces, las personas que no tenían un entrenamiento en compasión, por ejemplo, cuando veían que A cometió una injusticia con B, y ellos eran C, pues, lo que hacían era castigar a quien cometió la injusticia, ¿no? Y reportaban sus niveles de enojo, y eran altos. Y cuando los practicantes en compasión veían esto, le quitaban fichas a la persona que había cometido la injusticia, el enojo era menor, lo cual está interesante, pero además compensaban a la víctima, lo que no hacían las personas no practicantes. Y entonces, es un estudio nada más, ¿no? Pero a mí me hizo mucho clic con la realidad. Entonces yo creo que la compasión en esta aspiración genuina de aliviar el malestar y sus causas, sí nos lleva no solo a depositar nuestra furia sobre una víctima, sino sobre un victimario, sino a buscar cómo voy a apoyar a esta víctima, que en este estudio se manifestaba con le doy fichas. Claro. Para que esta desigualdad se vea compensada. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y esta parte, ¿sabes lo relevante que es para mí? Porque a mí me parece que si tú cultivas la compasión, mucha de tu visión va a estar orientada a aliviar el malestar de quien está recibiendo el daño. Y si solo nos paramos, no voy a hablar de indignación, pero si solo nos hablamos desde el rencor, el odio o el resentimiento, lo que vas a querer es castigar, que es lo que tú habías comentado. Esto está muy interesante. Está muy interesante. Tal vez, no sé quién comentó la nota que tú decías, pero puede ir por ahí. Sí. ¿No? Hay un foco de, sobre la víctima, ¿no? Sobre la persona que resultó asesinada, que ejercía violencia familiar, ¿no? Pero ¿dónde está la atención? Y no solo la atención, sino la energía, la motivación, el impulso, las acciones concretas que apoyen la causa que generó eso. Exacto. Claro. Ahora también, yo creo que esta propuesta que estamos dialogando es un alto estándar, porque implica conciencia sistémica,
implica también tu cara, implica la propia conciencia y yo cómo estoy contribuyendo a este problema. Y eso es una petición elevada, ¿no? O sea, y lo digo por mí, lo digo también por la gente que conozco, o sea, es muy difícil reconocer que tú estás replicando ese modelo en tus relaciones cotidianas. Es difícil sacar la atención de un caso específico y ampliarla a todas estas causas, y creo que ahí es donde es relevante, por ejemplo, cultivar estos otros potenciales, como decías, de la ternura, de la compasión, la conciencia sistémica, la conciencia de la socialización que tenemos. Cuando hablamos, yo creo que en este tema de disminuir la violencia, creo que eso es una vía muy importante de educación también, ¿no? En nosotros. Como para mí es como despertar como de estar poseído de cosas con las que me han socializado, las que yo he aprendido, y creo que es un alto estándar. Creo que hay un buen trabajo que hacer. Creo que hay un buen trabajo que hacer. Y ahora con esta charla yo siento que valdría la pena conectar más con esa indignación también para motivarte al respecto, ¿no? Tengo una sensación, Fer, no sé si tú la has sentido, pero yo tengo la sensación de que las condiciones de descomposición del mundo cada vez están avanzando más rápido, como que no es una velocidad lineal, sino que es una velocidad exponencial. Y creo que es un buen momento para invitar a la indignación. Sí. ¿Tú qué sientes? Sí, la indignación que humaniza también, ¿no? Como esta de la que hemos hablado. Decía Pema Chodron, ¿no? Como siento que ya he mencionado a 1000 personas. Está ideal. Pero decía Pema Chodron que parte del camino es darnos chance de dejar sentir todo, ¿no? Entonces, si sentimos pena, sentir pena, y si sentimos enojo, sentir enojo, o sea, darle espacio a todo lo que ocurra. Claro. Y porque si no caemos en esto que Joan Halifax decía, que es crónico, que no es regulado, ¿no? Y eso es porque tal vez estamos cubriendo otras emociones con nuestra indignación. Entonces, hablar de indignación también implica qué tantos espacios de duelo personal y colectivo estamos viviendo, ¿no? Porque si hay injusticias, hay dolor. Claro. Y hay muchísimo, ¿no? Entonces, también poder atrevernos, mirar otras caras, otras emociones, explorarlas, habitarlas. Y entonces yo creo que así vamos cultivando la certeza de esto no me va a hacer presa, ¿no? Porque tengo todo un repertorio y esto fluye, pero pues sí, pues claro. Toca. Gracias por eso también, porque es como a lo mejor he estado teniendo mucha tristeza al respecto de algo y en realidad lo estoy cubriendo con esta otra emoción que es más fuerte, ¿no? Y también entiendo que estando en condiciones donde el abuso es sistemático, debe ser muy difícil permitirte tocar la tristeza debajo, porque la tristeza se vive como debilidad, fragilidad, vulnerabilidad. Entonces se mantienen altos niveles de esta otra emoción, ¿no? Espacios de duelo. Creo que ese sería un buen proyecto. Espacios de duelo colectivo por la violencia y las violencias que estamos viviendo, ¿no? Sí, tocar ese dolor con ternura debajo de la indignación para que ésta nos mueva, ¿no? Sí, wow. ¿Algo más, Fer, de esto? Pues no se me ocurre otra cosa. ¿No? Bien, pues yo me quedo con algunas cosas. Voy a explorar ahora mucho este concepto, no sé si esté o sea, no sea necesario ponerle apellido al tema de la indignación, pero quiero explorar como la indignación consciente, ¿no? Como la indignación consciente, por un lado, y la compasión airada, por otro lado, la compasión, o una rabia compasiva, se me ocurre, ¿no? Como permitir conectar con esto, pero con conciencia de la humanidad. Me encantó eso que dijiste, ¿no? Mantienes conciencia de la humanidad de las personas, y también pues cómo juntarnos, o cómo, tal vez no juntarnos, pero cómo inspirarnos unos a otros a tocar esta indignación que nos puede mover hacia adelante de manera consciente, ¿no? Eso como que se me mantiene ahí, ¿sí? ¿Algo que te haya detonado esta conversación? Pues la verdad me detonó así como el duelo. Creo que me quedé un poco con la nota que compartiste. Pero sí, la invitación a dar espacio para lo que ocurra, ¿no?
¿no? Y vivimos en un mundo bien caótico. Sí. Y donde nos situamos desde puntos no solo diferentes, sino desiguales. Entonces, pues, si alguien está indignado, mejor en lugar de enojarme por su indignación, puedo escuchar y tratar de empatizar qué es lo que está pasando, que tal vez a mí no me toca, ¿no? Porque no perdamos de vista que tiene una injusticia de base. Claro. Y ahí hay un gran foco de dolor, que es un gran detonante a la compasión, ¿no? Entonces, claro, creo que esta vivencia de la indignación puede ser un gran músculo, ¿no? Como un gran entrenamiento para nuestra compasión, contrario a lo que se ha dicho, que nos aleja. Ajá, porque se pone normalmente como puntos opuestos, ¿no? Claro, pero puede ser es una vía para conectar con la causa del sufrimiento, que es la injusticia. Y ahí conecto con el dolor. Y la compasión. Está bueno, ¿no? La indignación como también una escalerita para la compasión. Está buenísimo, gracias. Gracias, Fer. ¿Algún tema que tengamos pendiente? Porque lo teníamos pendiente desde hace muchos meses. Desde hace muchos meses, sí. Habíamos hablado de la indignación y habíamos dicho otro. ¿Te acuerdas? Sí. Habíamos hablado de... Ay, no. Hay que ver ese video, Pero bueno, ya tenemos el anterior. Si no lo han visto, véanlo. Vamos a publicar este pronto y tenemos un tema pendiente, que ver ese video, a ver cuál grabamos. Sí, chequemos los temas. Gracias, Fer. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.